Buenos días, mi nombre es Brenda Karina Siqueiro Celestín, soy médico veterinario auxiliar en el diagnóstico de tuberculosis bovina en el área de histopatología. El tema de esta presentación es evaluación de las muestras para el diagnóstico de tuberculosis y yo me voy a enfocar en los puntos evaluados en el área de patología. El proceso de evaluación de las muestras inicia desde el momento de la recepción de estas. Al ingreso de la muestra en el área de patología se realiza la evaluación inicial de esta. Esta corresponde al registro fotográfico por la parte frontal del frasco, evidenciando los datos incluidos en el frasco, así como la foto por la parte posterior para evidenciar la cantidad de formol y el tamaño de la muestra. Una vez procesada la muestra, se lleva a cabo el proceso de la evaluación en el sistema de análisis clínicos del laboratorio. En patología, iniciamos evaluando el punto número 1, que corresponde al envío de las muestras dentro de los primeros 5 días posteriores a la toma de la muestra. Este punto lo calificamos en base a la fecha del sacrificio y la fecha de recepción. Este dato de la fecha de sacrificio viene incluido o lo toman de la hoja de rastro. El punto número 2 de la evaluación se refiere a la proporción de formol y tejido. La forma ideal de enviar una muestra es que cuando ésta entre en contacto con la solución de formol quede completamente inmersa, que ninguna de sus partes quede expuesta o quede fuera. No es necesario remitir piezas de gran tamaño, ya que al momento de colocarlas dentro del frasco, ingresan fácilmente por la textura suave y al momento de ser fijadas, de estar en contacto con el formol, cambia su consistencia a firme y en ocasiones es imposible extraerla sin comprometer la integridad del frasco, así como también la calidad del tejido, ya que al no respetarse la proporción formol-tejido se corre el riesgo de que en la parte interna de las muestras ocurra la autólisis y esto comprometa la calidad del tejido, así como el diagnóstico o represente un riesgo para las personas del laboratorio. El siguiente punto es el punto que habla de la identificación o el rótulo de los frascos con los datos de las muestras y el número de caso del rastro. Este punto, si en el rastro es responsabilidad del rastro llenar las hojas que acompañan a las piezas, es importante identificarlos porque así se tiene una trazabilidad y tenemos una referencia nosotros como laboratorio de que la pieza o la muestra que se está recibiendo coincide con lo que se menciona en el frasco y en la hoja del rastro. Un ejemplo constante en el laboratorio es que en los frascos mencionan, por ejemplo, el nódulo retrofaríngeo y al momento de hacer la inspección externa y el corte del tejido corresponde a una glándula salival. Por último, el punto 10 se refiere a la historia clínica completa de la muestra. En patología se evalúa desde el formato de trabajo del sistema de análisis clínico, el cual es requisitado desde la hoja de rastro, del apartado de muestras que se envían al laboratorio y breve descripción de las lesiones observadas. Aclaro que en el área de patología no tenemos acceso a la hoja de rastro, así que en el área de recepción se requisita toda esta información tal y cual viene escrita en la hoja de rastro. Así que cuando no aparece la información, solo se pone la leyenda sin datos y en automático en el área de patología calificamos con un punto negativo, con punto negativo. Este es un ejemplo, ya para concluir, es un ejemplo de una hoja de rastro requisitada correctamente, así como su frasco correspondiente. Podemos observar que aparece el número de folio en la hoja de rastro, coincide con el folio escrito a mano en el frasco y aparece también lo que es la descripción de las lesiones, aparece también en el frasco y con esto en recepción en el laboratorio nos ayudan a llevar una trazabilidad ya que se pasa esos datos a nuestro formato de trabajo, a la hoja de evaluación y con esto podemos llevar a cabo este proceso. Con esto concluyo el proceso de evaluación de las muestras por parte del área de patología. Cedo la palabra a mi compañera. Gracias.
Hola, buenos días. Soy la médico veterinario Ana Marina Orozco Rivero y para dar continuidad al proceso de evaluación de la muestra vamos a ver los puntos que se consideran en el área de bacteriología. Entonces, bueno, el punto número 3 nos habla de que no se encuentra la muestra con exceso de tejido adiposo cubriendo la misma y la ausencia de gases en el borato por autólisis o putrefacción. Entonces, aquí podemos ver en estas primeras imágenes cómo se ve el exceso de grasa. En el caso de Mycobacterium bovis, la micobacteria tiene mucha afinidad a la grasa. Entonces ahí se nos pueden esconder las micobacterias. Por eso es importante que la quitemos toda para que solamente tengamos tejido. Así también podemos evaluar cuánta cantidad de muestra realmente nos están enviando y no están enviando pura grasa. Entonces es importante este punto. Otro punto, como la ausencia de gases en el borato por autólisis o putrefacción, realmente en el área de bacteriología las muestras se abren en campana de bioseguridad, pero nos podemos dar cuenta si las muestras vienen aquí como se ven en la imagen, que venga demasiada sangre y el color verdoso es muy característico. Pero bueno, con los 5 días de que llega la muestra al laboratorio es muy raro ver este tipo de muestras, de todas maneras para que lo tengan en cuenta, si nos podemos dar, si lo podemos notar en la muestra. Bueno, otro punto, que es el 5 que se evalúa ahí en el área, es que la muestra no presente exceso de sangre por manchado de los órganos ni otros elementos. Aquí principalmente es esto, es tierra, pelos y heces. Entonces, por ejemplo, desde que se abre el frasco se puede ver como en este caso de la fotografía, tierra que haya estado ahí, o bueno, como este que es muy claro, ¿no? La mosca que se coló. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el rastro, sobre todo también cuando se enjuagan las muestras, podemos introducir micobacterias atípicas que están en el agua, que están en la tierra o en el ambiente. Entonces, por eso es importante este punto. También los pelos del animal o tierra, pues se va a calificar mal porque nos va a dificultar mucho el aislamiento. Otro punto es que el órgano no se encuentre laminado para bacteriología. Y bueno, aquí viene también que el órgano esté laminado para histopatología, que ya lo mencionaron. Entonces aquí principalmente donde afecta más es en bacteriología. Por ejemplo, en esta fotografía se puede ver que la lesión está completamente expuesta y aún así decidieron laminarlo. Entonces, de preferencia, no. O en este otro caso, que se ven las lesiones completamente y aún así lo laminaron, entonces se califica mal. Porque ahí le estamos quitando, hay dos teorías, se dice que el borato nos va a conservar a la micobacteria y otro se dice que puede ser tóxico. Entonces, si por ejemplo tenemos la lesión expuesta y a lo mejor adentro hay más lesiones, entonces por eso es mejor enviarla así, porque si está afuera estamos cumpliendo con que el borato va a conservar y si está adentro, pues también estamos cumpliendo con la otra teoría, entonces mejor mandarlo así. La otra que nos puede suceder es en este caso, por ejemplo, la primera imagen es de que realmente no teníamos lesiones. Entonces el médico en rastro está laminando, no encuentra lesión y así por X razón lo va a mandar acá al laboratorio. Se va a calificar bien, ¿sí? Cuando no existan lesiones aparentes, porque bueno, ya al microscopio puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, se va a calificar bien. También el otro punto es como abajo de que se empezó a laminar y a la mitad del laminado se encuentra la lesión. Lo recomendable es ahí parar. Y entonces se ve muy claro cuando sucedió esto. También se va a calificar bien. La única forma en la que se va a calificar mal es cuando pase lo de arriba, de que está la lesión completamente clara y aún así se siguió laminando. ¿Por qué? Porque puede afectar al aislamiento. Otro punto es que se cumpla la proporción borato-tejido. Principalmente en este punto no afecta si sobrepasa, afecta si es insuficiente por la parte de conservación, porque si es insuficiente, ¿qué va a pasar con la muestra naturalmente? Va a empezar un proceso de contaminación o descomposición. Entonces aquí vemos esta muestra cómo llegó, se ve que el borato está insuficiente y cuando la sacamos todavía del borato se ve claramente el tamaño de la muestra y la cantidad de borato. Eso se va a calificar mal. Igualmente aquí se ve este frasquito que está totalmente saturado y el borato no alcanza a cubrir completamente la muestra. Ya cuando sacamos todas las muestras, vean la cantidad de muestras que venía en ese frasquito. ¿Sí? Entonces ahí, pues ahí viene, por ejemplo, una muestra que ni siquiera traía lesión, entonces no era necesario incluirla.
Y bueno, las muestras con lesión dividida para los dos diagnósticos, aquí es una correlación histopatología-bacteriología. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por ejemplo, en este ejemplo, que para bacteriología se recibió sin lesión y para histopatología sí. Entonces es muy difícil que las micobacterias vayan a estar en esta muestra sin lesión. Entonces por eso es tan importante para la correlación. Entonces desde aquí se califica mal. La otra es de que si llega, hay una parte, así como nos mencionaba ahorita la doctora, donde viene en la hoja de campo muestras que envía al laboratorio y descripción breve de la lesión observada, donde ustedes en rastros pueden hacer una descripción. Por ejemplo, aquí dice linfonodos retrofaringios y mediastínicos sin lesiones. Entonces, si nosotros observamos todo eso y vemos las fotos de arriba, decimos, no, pues se califica mal. Pero la opción que le hemos estado dando a los rastros es la siguiente, que por ejemplo, los podemos calificar bien si realmente se dieron cuenta y tomaron la decisión ahí mismo, por ejemplo, en este caso, que dice nódulo linfático traqueobronquial con lesión, dice, dice que se envía al formó la lesión, ¿sí? Y sin lesión macroscópica en borato, ¿sí? Entonces, en estos casos, nosotros sabemos que lo hicieron a propósito, o sea, que sí se dieron cuenta, pues, y que a lo mejor por fines de campaña se tomó esta decisión desde allá, entonces nosotros no la vamos a evaluar mal. Entonces ahí se pone, no, pues en observaciones ya internas se va a evaluar bien y ustedes van a tener un 10 en su calificación, pero porque ya se ve todo el historial de la muestra, ¿verdad? Y bueno, algo que nos afecta mucho también en el área de bacteriología es cuando se envían las muestras muy, muy pequeñas, como por ejemplo en este caso, que se ve, si se fijan, ahí se ven los centímetros aproximados de cada muestra, pero es muy, muy poquito tejido. Entonces, si nos ponemos a ver el proceso de la muestra, si se fijan, eso que se ve ahí es el macerador y es el pastillero donde tenemos que poner la muestra. Entonces, toda esa muestra se la lleva a nuestro macerador, entonces queda muy poco material para que nosotros podamos trabajar con él y bueno, tomar en cuenta que muchas veces se necesitan resiembras o que puede utilizar ese macerado para hacer un PCR u otro estudio. Entonces, también eso no viene en la evaluación de la muestra, pero nosotros lo podemos calificar y poner en observaciones como una retroalimentación. Y bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta también ahí en sus trabajos, ¿verdad? Que nos puedan ayudar con esa parte. Y entonces, pues sería todo por nuestra parte. Espero que les haya servido. Esto es lo que realmente nosotros vemos adentro del laboratorio, es por medio del sistema de análisis clínicos que también mencionó la doctora Karina. Esto es lo que se ve. Vemos la fecha de recepción para contar los días que llegó la muestra, con la fecha de sacrificio. Vemos las muestras que se envían, esa descripción que se toma en recepción, el origen de la muestra. Y aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la forma de ver la correlación, si hay lesiones en histo y si hay lesiones en bacteria, y donde se evalúa cada una. En la parte de abajo podemos nosotros llenar observaciones y así es como se emite el resultado que les llega ya a la hoja, el resultado de histopatología con su evaluación de la muestra.